Primera carta a los Corintios capítulo 3 del 9 al 11, dice la palabra de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Y esta palabra es exacta, precisa, y es una palabra la cual es firme en el fundamento que es Cristo. Gloria al Señor Jesús. El llamado de Dios no ha sido ni será menor que tus planes. Tenemos planes y proyectos en la vida, sino que el llamado de Dios ha sido y será más fuerte que yo. Gloria al Señor Jesús. Porque Romanos capítulo 11 verso 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que no hay un atrás, no hay un antes mejor. Antes hay un mejor que ayer, hay un mejor que hoy, porque Jesucristo el Señor ha dado vida a esta generación, y no solamente para que la tengamos ocupado nuestro tiempo en proyectos generales y crecer en nuestro crecimiento en la vida. Es importante estar proyectado en cosas muy buenas para nuestra vida, pero mayor que eso, hay un propósito que lleva nuestro nombre. Desde el principio de la creación del mundo, constituyó a jóvenes, a personas que, no teniendo la preparación exacta, ni mucho menos las cosas que de pronto la mejor elocuencia o cómo mejor se hable, sino una generación que de verdad le hemos creído a Jesucristo. Los llamados de Dios, jóvenes, no se hacen esperar. Usted espera, usted se detiene, pero Dios no. Los llamados de Dios en los llamados de Dios no hay espera. Si tú crees al Señor y si hoy le dices: sí, Señor, debes de luchar, debes de verte allá donde quieres verte por el Señor usado, allá donde usted siempre se ha imaginado. Porque verte en el lugar donde Dios quiere usarte, el Señor Jesucristo allá te quiere ver, pero si tú no te ves no va a pasar nada. Si tú no avanzas, si tú no luchas, si tú no perseveras, si no te imaginas dónde puedes llegar y te esfuerzas para llegar allá, no para tomarte un cargo, ni mucho menos para ser famoso, sino porque quieres servir a Dios. El enamorarse de Dios será la mejor experiencia. Tú comienzas hoy o te detienes. Con disciplina buscas al Señor y te llenas de su presencia, y eres esforzado y valiente, o no haces nada. Estas palabras pueden sonar duras para algún joven que está diciendo: Señor, pero todo está en mi contra, pero todavía estas palabras que dice el hermano son fuertes para mí. ¿Por qué todo tiene que ser así? Porque cuando el Señor elige a alguien, quiero decirte en el nombre de Jesús, Dios comienza a tratar con aquella persona, y Él no soltará a nadie hasta que cumpla su propósito en la persona, si permanece en Dios. Si tú eres esforzado y valiente para servir a Dios, Dios obrará en tu vida y te usará de una manera donde tú nunca te has imaginado. Jeremías lo dice, capítulo 33, verso 3. Mira cuánto el Señor quiere que tú hagas. Pon pronto ánimo y sírvele a Dios de una manera exacta, precisa y con convicciones. De una manera con una visión clara en su excelencia. Porque a Dios se le sirve, no a los hombres. Aquí hemos entendido que a Jesucristo debo de mi alma servir, yo servir. Que mi atención principalmente esté en el Señor, creyendo que mi esfuerzo no es en vano, como lo dice la Escritura. Y que el Señor me creó con un propósito exacto y que se está cumpliendo a su
a su tiempo y a su hora y en su voluntad, lo que Él ha dicho a mi corazón, lo que Él me ha dicho: esfuérzate en la gracia, predica mi palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo, sé ejemplo para los creyentes, haz obras de buen ánimo y no porque te corresponda. Alguien que Dios lo ha llamado y que el llamado de Dios ha sido más fuerte que sus intenciones en su corazón, más fuerte que su debilidad y más fuerte que su proceso, es porque Jesús te tiene para cosas grandes. Antes que fueras, Dios te vio. Antes que nacieras, Dios te hizo. Antes de que tú hicieras lo incorrecto, Dios te guardó. Antes que terminaras en la muerte y muerte espiritual sin Dios y sin nadie en el mundo, Dios estuvo para sacarte de donde tú ibas a estar mal, porque Jesús tiene grandes propósitos con nosotros. Y le voy a decir por qué. Alguien de pronto no lo cree porque está difícil la situación. Me estoy sintiendo en el peor momento emocional y propósito en la vida. No quiero nada, no quiero nadie que me hable. Mi carácter nunca voy a cambiar, pero Dios, que lo conoce todo. Antes, dice la palabra de Dios, de que la lámpara de Dios fuera apagada, llamó el Señor a Samuel. Alguien estará pensando que Dios ya lo sacó de la lista. Ya no sirvo para nada. Es más, todos me menosprecian, hasta mi familia no creen en mí. Pero hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que aunque nadie crea en ti, hoy quiero decirte que hay un Dios que está creyendo y viendo tu esfuerzo, porque Él ha visto todo lo que has pasado. Y desde el principio de la creación del mundo, Dios te escogió. Dios te escogió. A Samuel no le había sido conocido aún Jehová. Él no lo había conocido como su Dios, mas sí él sabía que había un Dios, pero él no sabía quién era en realidad. Él sabía que había uno que él servía, pero es necesario en este momento que usted pueda entender. Quizás usted esté en la iglesia, sí, haya sido bautizado en el nombre de Jesús, y de pronto usted no sabe todavía conocer al que usted le va a servir más adelante. Usted se imagina grandes sueños en Dios, pero hoy quiero decirte que para poder servir en su obra tienes que conocer a Dios. Porque es fácil saber quién es Dios, cuál es su nombre, Jesucristo, sí. Pero conocer a mi Dios, al Dios de mi existencia, al Dios que está conmigo, al Dios que me limpiará, al Dios que ha perdonado mis pecados, mis errores, el que me ayuda a mejorar mi carácter y mis conductas. Ese Dios yo tengo que conocer día a día. Sabe que Samuel en un momento determinado de la historia estaba en algún momento en el cual él le agradaba mucho. Y cuando Dios lo llamó, él no sabía quién lo estaba llamando. Él pensó que era el sacerdote Elí, pero cuando Dios lo llamó, él no entendió. Es más, cuando él pensó que era Elí al fin comprendió después de varias veces que lo llamaba, y él no era el que lo llamaba. Él entendió que era Dios, era Jehová, era el Señor, era el Dios al que él estaba sirviendo, y él no sabía todavía ni le había conocido completamente. Hay generaciones que hoy le sirve a Dios, pero no sabe todavía quién es el que los guarda. Anda con miedos, anda con cantidad de cosas que los tiene vacíos. Pero hoy quiero decir a un líder que Dios levante en medio de una generación que Dios hoy tiene un Samuel para hablar a tiempo y fuera de tiempo, para decir a los jóvenes: Señor, habla, que tu siervo oye. Para yo decir a las generaciones: hay un Dios que yo le conozco y quiero que usted le conozca. Para decir a las generaciones: yo estoy aquí para ayudarlo, no estoy para juzgarlo. Yo estoy aquí porque yo también vengo de un proceso de conocer a mi Dios, de ver grandes y cosas maravillosas en Dios, y estoy seguro que como Dios me ayudó, también te va a ayudar a ti. Habrá alguien en este tiempo decidido y definido a estar dispuesto para pagar un precio. Habrá alguien que estará presto a escuchar el llamado de Dios para ser un predicador del Evangelio.
Habrá alguien que levante su cabeza después de que un día cayó. Habrá alguien que diga: Señor, desde mi niñez mi anhelo y mi deseo ha sido servir a ti con todas las fuerzas de mi ser. Déjame servirte. Déjame sentir en mí tu Espíritu Santo y mi juventud puesta en tus manos. Yo le he dicho: Señor, son 23 años que hoy te he puesto en tus manos y quiero dedicar a ti. Basta. Escuchar el llamado de Dios y ser valiente y determinado y decir: Señor, si tú dices sí, yo también digo sí. Si tú vas conmigo, yo iré a donde tú quieras, porque entiendo hoy que el llamado de Dios aquí en mi vida y en esta generación y a jóvenes que hoy están diciendo: Señor, úsame. Está el llamado de Dios más vivo que nunca. Tienes que estar dispuesto. Déjate usar de Dios. Déjate usar de Jesús. Y cuando fuere el tiempo, Dios te usará. No te desesperes. Sé muy valiente, que Dios hoy quiere usarte.